Mitos y leyendas. Creando puentes. Hola, buenos días. Aquí desde Creando Puentes, hoy Eugenia empieza el programa. Bueno, hoy tenemos una sesión con mitos y leyendas con nuestro Javier preferido y aquí empezamos. Buenos días a todos, bienvenidos en este momento que ya se intuye la primavera, los días comienzan a ser largos y siempre hemos de convenir, como decía mi abuela, no hay mal que 100 años dure, ni invierno que se prolongue, aunque a veces ha habido, a lo largo de la Tierra es un ser vivo y ha habido veces que ha habido, por ejemplo, acontecimientos. Ahora nos hemos asustado mucho porque hemos tenido el COVID, hemos tenido volcanes, tal. Eso ha ocurrido toda la vida de Dios de una u otra manera. Afortunadamente lo podemos afrontar. El COVID ha habido un esfuerzo de mucha gente para que hemos salido bastante indemnes para lo que podría ser. Hemos de ver que a lo largo de la historia ha habido plagas, pestes negras, guerras inacabables, guerras de 100 años, volcanes que han hecho cambiar el sentido de lo que son las estaciones. Por ejemplo, cuando se escribió Frankenstein, ya lo contamos aquí una vez, hubo un volcán en Indonesia que estuvo lanzando al éter millones de metros cuadrados de cenizas y ese año no hubo verano, porque estaba el sol con una capa de varios kilómetros. Es decir, que hay acontecimientos en la vida que ocurren y, como otra vez decía mi abuela y todos sabemos, y las abuelas de todos, después de la tempestad viene la calma. Hoy vamos a hablar de la Pascua, la Semana Santa. ¿Qué es eso de la Semana Santa? Todos sabemos, porque también lo hemos hablado alguna vez, que todas las religiones tienen rituales, mecanismos, liturgias, para que los acólitos, digamos, pues se sientan colectivamente conformados y cuando hacemos cosas que todos hacemos, de alguna manera es como si identificáramos pues una cierta sensación de confluencia, aunque hoy en día que hay tantas migraciones, tanto nomadismo, tanta gente que vive aquí y acullá, ya la gente no vive en el sitio en el que nace. La prueba la tenemos que aquí puede haber un 20% de gente que ha venido de otros lugares, que tiene otros hábitos, otras costumbres, que no son ni mejores ni peores. Forman parte de eso. ¿Qué ha sido la Semana Santa a lo largo del tiempo? Pues bueno, todos sabemos que hay 3 religiones que se llaman las religiones del libro, que son primero el hebraísmo, es decir, el judaísmo, luego el cristianismo y por último, 700 años después, el rollo musulmán, ¿no? Es la religión. Sí, pero Mesopotamia es el origen anterior a las religiones del libro, porque los más antiguos son los hebreos, que son ellos con el Pentateuco, que son 5 libros, establecen ya una manera de cómo podemos coexistir con unas creencias comunes, como todos los pueblos que necesitan sentirse fortificados por algo que los una a todos. Primero fueron los hebreos, ellos tienen tal, ellos no aceptan, por ejemplo, que Jesucristo, que es la segunda religión que vino, sea el cristianismo, porque ellos consideran que Jesús todavía no ha venido al mundo. Eso son creencias, yo no estoy hablando de realidades. La gente necesita creencias, porque si a la gente les dices que la religión es una mierda o que eso es un comecocos, pues ¿en qué creemos entonces? ¿En TikTok? ¿En Twitter? Pues quizás sea mejor creer en una religión, porque ¿qué nos queda? En fin, que los humanos colectivamente tratados necesitamos tener confluencias comunes. Y una de ellas es la Semana Santa. ¿Qué significa la Semana Santa? Pues de alguna manera habla sobre lo mismo. Un par de siglos antes, o sea, la mecanismo occidental tal como lo conocemos es antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo había muchas religiones, Pero Dios no existe. Bueno, pues cada uno creerá si existe o no existe. Yo particularmente, es que tampoco es algo que me quite. Yo soy, digamos, agnóstico, no soy tan
de decir no existe, porque es que eso, pues hay gente que cree que sí existe. Creo que no existe. A mí, o sea, que exista o no exista Dios, aquí tenemos que ser consecuentes con nosotros y tener una ética y una moralidad al margen de si existe Dios o no. Pero hay gente que sí, que necesita creer en Dios. Los cristianos y los judíos y los árabes no. Hay árabes que son cristianos, ¿eh? Los musulmanes, pues necesitan creer a su vez en Alá. Eso ocurrió. Es de alguna manera, por decirlo de alguna manera, es la religión más moderna del libro, ¿eh? Estamos hablando de la religión del libro, que es pues el Antiguo Testamento, el Levítico, los Evangelios, todo eso corpus teórico que nos habla. En definitiva, ¿qué ocurrió? En realidad, por ejemplo, hoy sabéis que está de moda lo del rollo ayuno intermitente, ¿no? Pues, por ejemplo, un tipo de dieta en el cual te saltas comidas y tal y que cual. Eso, todas las religiones del libro, judíos, cristianos y musulmanes, lo tienen. Todas, para que veáis. ¿Por qué? De alguna manera es como un acontecimiento de decir, pues no vamos a comer. Los musulmanes ahora mismo están en el Ramadán. Que lo sepáis. Están en el Ramadán, solamente se come entre la salida del sol y la puesta de sol. Y es una fiesta, está muy bien porque va muy bien estar por los países musulmanes cuando cae el sol, porque todo es como una fiesta, es estupendo. Comen, ¿no? Todo. Con la ventaja además de que al no haber alcohol, porque ellos no beben alcohol, en líneas generales, siempre hay salvedades. También los hay que comen jamón, si alguien no los ve, porque Alá es misericordioso, siempre lo será. Alá es misericordioso, igual que el Dios de los cristianos y el Dios de los judíos, aunque el Dios de los judíos es el más impositivo, ¿eh? El Dios tronante ahí que dice que te tengo junao, que te veo, no, Abraham, no mates a tu hijo, que te estoy viendo y vas a cometerla. Bueno, en definitiva, que todas las religiones tienen lo de dejar de comer, no es una cosa que sea. ¿Por qué? Es una manera de decir, por mis creencias dejo de comer durante un tiempo. Lo tienen los judíos, lo tienen los cristianos y lo tienen los musulmanes, aunque los que más lo desarrollan son los musulmanes, porque el Ramadán es desde la luna que sale, es cambiante. El Ramadán no siempre es lo mismo, nunca es en la misma fecha. En la misma fecha, sino que es cambiante. Me refiero que a mí me encanta ir a los países musulmanes, viajar por allí, porque cuando llega la noche que todos comen, es como una fiesta, con la ventaja de que al no haber alcohol, no hay que se va embruteciendo la noche, sino que todo, ¡ay, qué bien! Que pueden comer y beber y saludarse y salir a la calle. Y es una verdadera fiesta y da gusto y la recomiendo para los que no hayáis ido nunca a un país musulmán, que vayáis porque es estupendo de verlos, porque te reconcilia con el mundo. Y no hay que tener ese atrevimiento de tú a mediodía comerte un bocata y si encima es de jamón, pues es mejor que no lo hagas porque es una manera de... Hay excepciones, ¿eh? O sea, Mahoma dijo que tal, que si las embarazadas, los que están de viaje, los que tienen... Siempre hay salvedades. Eso, la religión, lo bueno que tiene es que hay un punto lógico, porque si dijeran cosas que son anacrónicas, la gente no lo seguiría. Semana Santa, pues la tienen todos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos... ¿Qué define? La semana de pasión y gloria de Jesucristo. Todo gira alrededor de Jesucristo. Jesucristo es muy importante para todos, ¿eh? Para los hebreos, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, no Dios, ha de venir todavía para salvarnos. Para los judíos, Jesucristo aún no ha vuelto. Él murió en la cruz, eso todos lo convenimos, murió en la cruz, empieza el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, con los ramos, ¿os acordáis? Que había que estrenar una cosa, tal. Pero ¿no lo considera el rey de los judíos? Sí, pero es que es como todo. El Ramos es el domingo, cuando empieza la Semana Santa, el domingo. Exactamente, y luego la Pascua y luego está el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección es otro. Pero cuando vas a la iglesia que estrenas ropa... Sí, eso es el domingo anterior. Luego está lunes, martes, todos son de pasión. Todos
todos esos que quieren decir pues que la última cena, que Caifás, que Pilatos, que se lava las manos, los diferentes días. Digo es algo que ya sabéis y entonces no lo voy a repetir. Que si la última cena, que si el beso de Judas, que lo traicionó, que no sé, todo ese rollo, que eso forma parte de del mito y de la leyenda, pero que el que lo cree a pachamartillo. Los judíos no, porque Cristo, una vez, está muerto todavía y era humano y ha de venir. Por eso los que llevan las trencitas en Israel, ellos dicen que todavía no pueden pisar tierra de Judea, porque ellos, donde viven, yo he estado en Jerusalén, donde están los animales que se comen, las cosas que hacen, donde ellos duermen, no pueden pisar tierra de Israel porque todavía no es Israel, hasta que no hasta que no llegue Jesucristo, tal, y ponga las cosas en orden para ellos. Sí. Jesucristo para los musulmanes es un profeta, igual que Abraham, igual, en fin, que todos forman parte de todo, pero hay diferentes maneras de verlo. Entonces, para los cristianos ya se estableció en los diferentes concilios que hay, porque estaba cuando el Imperio Romano, ya sabéis que impuso el cristianismo, pero estaba el Imperio Romano de Oriente, que estaba en Constantinopla, aquello que Constantino, que era el dios, el romano que se convirtió y fundó el antiguo Estambul, ¿no? Bizancio, también se llama. Estambul tiene 3 nombres: Bizancio, Estambul, Constantinopla, en fin. Pues ellos tenían otras maneras, porque era de Oriente, o sea, ellos tenían otros rituales, igual que los judíos. Hay los judíos, sí, hay judíos de todo tipo, Ahí. Luego están también los cristianos ortodoxos, tipo Rusia, Bulgaria, Rumanía, que esos también tienen otro rollo. Estos dicen que la Virgen no era virgen. Claro, es difícil entender las cosas, ¿no? La Virgen es virgen, pero ¿por cómo va a ser virgen? Que viene un Espíritu Santo, la deja embarazada. Pues habrá gente que diga, hostia, ¿qué me estás contando? ¿Qué milonga me estás contando? ¿Por qué José era el padre putativo? Pues putativo, por eso se llamaba Pepe. Venga, ¿qué? Una cosa. Digas. Oye, el in vitro, ¿qué es? Exactamente, ¿qué es eso, el in vitro? Pues no, o sea, te quiere decir que ya el Espíritu Santo se anticipó y ya hizo in vitro. Fue con el piquito y le dejó, a José, tú aquí no tienes nada que ver. Tú estás casado, pero tú... Le dijo, tranquilo, cásate con la mujer. Exacto, pero no tienes que cumplir como marido. Ahí estamos. Bueno. Exacto. Bueno, pues para que veáis que todo esto son historias que se cuentan y que nos las creemos, el que se las crea y el que no, pues nada. Entonces, ¿qué significa eso la semana? Para los cristianos, de lo que conocemos. ¿Qué significa eso? No todos los cristianos, sobre todo los cristianos en España y en las colonias, y las colonias me refiero a Sudamérica y en Filipinas, que es donde estaba el Imperio Español, eso tiene mucho cuajo todavía. Pero los protestantes, por ejemplo, que son otra variante del cristianismo que se separó, el rollo de Semana Santa, ellos es una semana para ir a esquiar, una semana para tomársela no sé qué, aunque siguen siendo cristianos, pero no son católicos entendidos como tales. ¿Qué es la Semana de Pasión? Pues eso, es un ritual que hay, que lo recordamos de la escuela, los niños se confirman, no sé qué, tal, las ramas, porque eso significa la entrada que tuvo Jesús en el templo en Jerusalén. Entonces, con las ramas de los olivos que simbolizan la paz y las palmas y las palmeras, que simboliza todo la entrada de Jesús como un acto de celebración y de fiesta, pues llegan ahí y entonces, pues eso es lo que hemos heredado. Y entonces todos lo sabéis aquí, que en Semana Santa, durante el franquismo, que eso fue otra losa, no se podían ver películas. Yo me acuerdo que se veía, en las iglesias se tapaban, porque no puede haber imágenes. Eso de alguna manera es heredado un poco del ámbito de los musulmanes, que no hay imágenes. Adorar a imágenes es idolatría. Así que se tapaban las vírgenes, los santos, los cristos, se tapaban. Y no se podía ni chillar, ni cantar, ni alegría, ni nada, porque Dios está muerto. Está Dios, Cristo está muerto. Por lo tanto, no se puede hacer, venga ya, ni alegría, ni nada. Luego está el asunto de la comida. ¿Sabéis lo que es la Pascua? Todo el rollo, comer carne, no comer carne, la época del bacalao.
Todo esto son leyendas, No se mitos. podía, pero si pagabas a la iglesia... podías. Exactamente, hombre, si pagando la iglesia... ¿Por qué ha permanecido la iglesia tanto tiempo? Porque tiene un poder de práctico y de adecuamiento muy grande. Así que pagando San Pere canta, está bien expresado. Pagando San Pere canta, ¿no? Exactamente. ¿Qué vol dir això? Pues vol dir que de alguna manera la iglesia hace mans y mánigas, ¿eh? Sí. Ahora sí, pues a este, venga, el que si se ha casado que está prohibido el divorcio, pero pagando tú te divorcias. Entonces en el franquismo hubo, como Franco se basó mucho en el rollo de la iglesia, que estaba a favor del nacionalismo español, pues entonces estaba todo, yo recuerdo que estaba todo, las iglesias estaban llenas y cerradas, o sea, cubiertas de... ¡Wow! Y no se veían ni imágenes porque Dios... ¿Qué hablas, José Antonio? Es que la iglesia creo que se alió con el franquismo porque el comunismo quemaba iglesias y santos y cosas. Eso sí, eso claro, eso es lo que queda, sí. La iglesia dijo, ¿quién nos puede defender? Franco, pues vamos con Franco. Pero bueno, no entremos en rollos políticos. No entremos en rollos políticos. Y luego están las procesiones. Ah, sí, eso decía la Eugenia, ¿no? Eso, las procesiones es fundamental porque eso en realidad solo existe prácticamente aquí. ¿Aquí en España? En España, un poquito en Colombia, un poquito en México, un poquito en Guatemala, en Argentina, Chile, Filipinas. No existen más sitios. También, ¿por qué significó esto? Pues es una manera, España, aquí hubo igual que cuando hubo la reforma que significó que la Iglesia fue quitándose ciertas cosas que eran como un poco antiguas, dejó el latín, no sé qué. Pues en España, en vez de reforma, hubo contrarreforma. O sea, nos volvimos más papistas que el Papa. Y entonces lo de las tradiciones, que queda muy bonito. Yo aconsejo a alguien que vaya. Yo vivía en Sevilla entonces y... realmente es muy emocionante. Visualmente, no, unos años. Estuve estudiando allí, pero bueno, yo soy andaluz, entonces forma parte mucho de allí. ¿Qué significan las procesiones? Pues significan lo mismo. La Virgen de esto, la Virgen, la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, el Cristo de los Gitanos, no sé qué, tal. Esta más guapa, que tú eres la más guapa. Y es como forofismo un poquito, porque si tú eres de una congregación, eso para ti es fundamental, sí. Lo que quería decirle que también las procesiones es para que Dios ayude a que haya lluvia, no haya enfermedades. Exacto, sí. Sí. También la idea es un poquito conectar con Dios y ver que aquí somos muy seguidores y que entonces normalmente España es un país que no llueve. Siempre ha habido problemas de sequía, entonces se sacaban los obispos, eso ha ocurrido mucho, pero ha ocurrido aquí. Yo recuerdo que un conseller de la Generalitat que era comunista fue a Montserrat para que lloviera también, o sea, que para que veáis que siempre ha habido, las procesiones tienen un componente religioso, pero un componente de apelar a Dios para que nos provea de cosas, como es que nos vaya bien. Luego están los picaos, ¿habéis visto los picaos? Los que saltan por tal, gente que se flagela. Pues cuando hablábamos en Irán, que también hay esos que se maltratan y que se queman y que no sé qué, y yo he visto en Filipinas gente que se clava en la cruz, delincuentes, sí, yo lo he visto también. Y que les clavan. Ellos se ponen porque así pueden también salir de la cárcel. En Málaga también se hacen las procesiones, también las cofradías eligen a un delincuente que se haya portado bien o lo que sea para sacarlo de la cárcel, es decir, son medidas de gracia, es decir, las procesiones. Y luego otra cosa, lo que hay detrás es el arte, la arquitectura para las procesiones solo existe aquí, con grandes artistas. ¿Qué diferencia hay entre los ortodoxos y los católicos? Los ortodoxos hay diferentes ramas. Son cristianos. Son cristianos. Los ortodoxos, es decir, en Etiopía, en Bulgaria, en Hungría, todos tienen sus iglesias ortodoxas. ¿Qué diferencias? Prácticamente es casi lo mismo, pero hay determinadas cosas que no las aceptan. Una de ellas es que la Virgen no es virgen. ¿El culto de los gitanos? Y el Cristo de los gitanos, pues igual. Y el culto de los gitanos, el culto, en realidad es una cosa que es muy antigua, no lo han inventado los gitanos. Esto es algo que
la Iglesia Católica no la ha sabido interpretar. Los gitanos necesitan sentir que vibran, que tal, y todo es muy emocional. Esto es unas cosas, son las iglesias del Séptimo Día, de Filadelfia, de tal, que son americanas, que empezaron con los negros, y que son gente que allí, la iglesia no es un cura allí que está tal, sino que son, y los hermanos pues dicen sus pecados en público, y luego hay canciones, y vale, entonces hacen una cosa muy participativa. Ha tenido mucho éxito con los gitanos, pero el culto de los gitanos es una cosa que viene de muy atrás. No lo han inventado los gitanos, lo que pasa es que los gitanos lo han visto como una oportunidad para sentirse partícipes, porque ellos pueden cantar, pueden sentirse tal, hacen cosas muy bonitas, como ir a bautizarse al río y tal, en fin, son cosas aquí. Tiene mucha importancia. Mucha importancia, en la mina hay mucha importancia. Pero son evangelistas. Hay de todo tipo, pero sí son diferentes cultos. Se le llama el culto en líneas generales, pero hay cultos diferentes. Javier, ¿qué te quiero preguntar? ¿Cómo se puede interlazar con hasta el edicto de Nantes? ¿Con la? Con el edicto de Nantes. Ah, está, es que... A nivel de tolerancia, derechos... Sí, claro, es que lo que pasa con la Semana Santa, que por ejemplo ha habido congresos del cristianismo para hacer que si Nicea, que si Nantes, que si tal. Eso es como todo, o sea, tú crees o no crees, es decir, tú lo tecleas y ya te va a decir lo que hay. No hay nadie que sea verdad ni que sea mentira, cada uno cree en lo que quiere creer. Y es verdad que si no crees en algo, ¿qué nos queda? Por eso cuando dicen los cristianos, dicen la fe, yo al menos tengo la fe, aquí estoy jodido y tal y que cual. Hay quien piensa que esa manera de concebir las cosas es soportar de manera acrítica, pues que aquí estás jodido, pero como luego vas a disfrutar mucho porque Dios te va a tal, eso hay gente que dice, solo tenemos la vida en la tierra y yo quiero sentir que en la tierra yo puedo ser feliz, intentarlo. Los musulmanes, claro, los que quieren la guerra santa, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa con el rollo del Islam, que es que el que muera en la guerra santa matando infieles, que somos todos los que no somos musulmanes, pues entonces va a subir al cielo y allí va a disfrutar de las huríes. Las huríes son mujeres obsequiosas que nunca te van a cuestionar. Por eso el machismo en el Islam es bastante abundante. Pero nadie ha pensado en las mujeres islámicas, o sea, ¿qué van a tener en el cielo? O sea, para ellas, porque esto es al final te das cuenta que cualquier religión es una proyección humana y hecha por los hombres, porque van a disfrutar de las mujeres ahí obsequiosas que van a estar siempre encantadas. Exacto. Pero claro, cuando hoy día hay musulmanas que dicen, ¿y nosotras qué? ¿Qué vamos a encontrar? A nosotros el sexo no es tan importante, porque el rollo, eso te indica que esa religión está inventada por hombres. Bueno, seguimos con la Semana Santa, ¿vale? ¿Y por qué la tradición está de los huevos de Pascua? Y luego está... ¿Qué ocurre? Que alrededor de todo, o sea, te das cuenta que los disfrutes y lo vas viendo a medida que vas cumpliendo años y te vas haciendo viejo. ¿Y aquí cuándo se come? Acerca de todo hay comidas que nos gustan y tal y que cual. Lo de la mona de Pascua, ¿qué es? Mona en realidad es una palabra árabe, Una palabra árabe que viene a... significa incorporar a través de la boca, es decir, llegar a Dios a través de la boca, ¿no? Comer algo sagrado. Eso significa la mona. La mona. Bueno, se dice, eso es lo que se dice, lo que dicen los filólogos, porque aquí todo está que al final hay que remitirse a gente que a su vez interpreta, La verdad, como diría Antonio Machado, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, la verdad también se inventa. O sea que la verdad, a veces nos gusta creernos cosas que pensamos que son verdad, porque nos viene bien, porque necesitamos creer, y cada uno tiene su verdad, cada uno tiene una verdad. No hay una verdad única y absoluta para todos, solo sabemos los humanos que vamos a nacer y vamos a morir. Un perro o una serpiente o un mono, pues a lo mejor no, pero un humano, esa es la única verdad que hay, incontestable. Pero a la hora de creer, creemos en esto y en lo otro y lo demás allá. Y todas... Si no creemos en nada, somos agnósticos y... no, pues ¿qué ocurre? Que los cristianos dicen, el problema que tenéis los agnósticos y los ateos es que al no tener fe, vivís un poquito amargados. Porque... Y entonces, y tú puedes decirle, y no es un poco egoísta de tu parte decir, yo voy a lo cómodo, como Dios, voy a estar al lado de Dios y voy a disfrutar, pues Semana Santa es semana de pasta.
A mí lo que más me ha impresionado fue en Filipinas que les clavaban eso. Y con todo esto nos despedimos con Tony, que Tony pone una música bonita para cerrar el programa. Y Creando Puentes. Ah, bueno, pero has oído hablarlo. Hola, soy Reme. Nos vamos a despedir de Javier, que ha sido un invitado excepcional y que nos ha gustado mucho todo lo que nos ha ido contando. Y por supuesto, tenemos que darle las gracias Una persona sabia. al DJ que tenemos excepcional, que es nuestro querido Y que cierra el programa. y que va a cerrar el programa. Venga, que así le ponemos música al programa. Tenemos que haber puesto más marcha, porque este señor es muy marchoso. Nada. Felicidades a todos y hasta la próxima. Buena Semana Santa.